cosas en el tema de la narrativa breve. Un ejemplo, solo uno que es indicativo, es que los señores de Páginas de Espuma se han animado a publicar la obra completa de Chekhov, 4 volúmenes, creo que cada volumen tiene como 1200 páginas o algo así, lo apunté por aquí, y esas 1200 páginas que congregan, sí, 4 volúmenes, 600 cuentos de Chekhov. Para que una editorial se anime a publicar a un clásico en el tiempo, porque si algo hay muy actual es la narrativa de Chekhov, ya no hablo del teatro, hablo de la narrativa corta. Pues claro, sacar 4 volúmenes de 1200 páginas cada uno para recopilar 600 cuentos, pues hombre, es un tema arriesgado. Pedro es un hombre que ha alternado relato, novela, novela, relato, y la primera pregunta, Pedro, que yo te haría sería la siguiente: ¿es el relato un poco el descanso del guerrero cuando está entre batalla y batalla por la novela? ¿O no? ¿O a ti trabajar el género del relato de por sí no es ningún descanso, sino que es una materia ya compleja? Bueno, hola a todos, gracias por estar con nosotros. Bien, yo empecé como novelista, años A, y escribí 2 novelones que nunca más he vuelto a publicar, y muy jovencito, y hice una crisis brutal y me pasé al cuento. Escribí varios libros de cuentos y descubrí que era realmente el género, era la perfección de la narrativa en prosa para mí. Luego, como los editores, digamos que reciben tus libros de cuentos con un gesto de resignación y te preguntan, bueno, pero estarás con una novela también, ¿no? Y tú siempre, unas veces mintiendo y otras no, dices, sí, estoy con una novela, no te preocupes. Entonces bueno, te publican el libro de cuentos, pero se resisten bastante. La verdad es que muchos lectores, yo conozco muchos lectores, y sobre todo lectoras. Tengo una gran amiga que siempre me dice que lee 2 novelas por semana, es una bestia lectora, y lo lee todo, desde el bestseller hasta la más sesuda y enjundiosa, traga lo que sea, ¿no? Y no lee cuentos, solo los míos. Y los míos pues soy yo. Y siempre me dicen, es que me dejas muy colgada con tus historias. Y me dice, es que me dijo él hace unos días, dice, no, si los cuentos a mí me gustan, lo que pasa es que me gustan a partir de que tengan 200 páginas en adelante. Entonces, ayer vi, por cierto, una entrevista que está en YouTube de un autor noruego que a mí me gusta mucho, de cuento, tiene novelas, pero en la entrevista dice que sus novelas no le gustan nada, solo le gustan sus cuentos. Askildsen, sí. Qué bueno. Y él dice, me gusta escribir cuentos porque puedo parar la historia y dejarla colgada donde yo quiera. Eso es lo que, exacto, es lo que mi amiga me reprocha, ¿no? Pero yo tengo una máxima que me guía, que es que no hay historia que acabe bien siempre que se prolongue lo suficiente. Entonces, es verdad que el cuento deja colgado al lector en un punto y a partir de ahí ha de seguir el solo, pero la novela es mentirosa, porque el final de la novela, especialmente si es un final feliz, todos sabemos que si siguiera la novela todo se vendría abajo. Entonces, también, en realidad, también toda historia te deja colgado en algún punto. Bueno, y contestando a lo que decías, no, yo he escrito muchas más novelas que cuentos. Me acuerdo hace años cuando íbamos por las noches de discotecas con Vilamatas, que bebíamos mucho y hablábamos mucho de literatura, todo a la vez. Y él también le pasaba, él era, ahora ya se ha hecho más novelista, pero en aquella época era básicamente cuentista, y hablábamos de lo tramposos que éramos como cuentistas haciendo novelas, porque todas nuestras novelas utilizaban técnica de cuento.
Es decir, yo metía historias dentro de la novela, subtramas, cosas breves para manejarme en mi territorio y sumar esas 200 páginas que quiere mi amiga, ¿no? Y venderlo como una novela. O sea que básicamente me considero como pasión, tanto como autor como lector, que es lo más importante, me considero autor de cuento. Las novelas están muy bien. Yo también me he vuelto más, he hecho novelas, más novelas últimamente, entre ellas la que comentabas de un encargo difícil y estas que yo no utilizo en técnica de cuento. Pero a mí siempre me parecen labor de picapedrero las novelas. Ahora estoy escribiendo una para que mi editorial me perdone haber escrito este libro. Y es muy de picapedreros. Vivir 2 años o 2 años y medio con la misma historia, dándole vueltas, tirándola para adelante, y eso es complejo, ¿no? Este librito, esta porquería, me llevó 3 años escribirlo. O sea que llevo más trabajo que una novela. Y solo son 10 cuentos, me parece, al final. Digo, me parece porque al final retiré 3 que no acaban de cuadrarme. Un libro de cuentos es como un mecanismo de precisión. Entonces, si un cuento no encaja con todos los demás, no encaja perfectamente con todos los demás, yo prefiero que el libro sea más Askildsen, más como los de Askildsen, que son tan finitos que Lengua de Trapo reunió 3 libros de Askildsen en un solo tomo, y es así más o menos, y son 3 libros de Askildsen. Es casi roza la extensión de la poesía, ¿no? De los libros de poesía. O sea que, pues respondiendo a eso, a mí me da mucha más guerra el cuento. La novela es arremangarse y venga, tírale horas, ¿no? Tírale horas, dale vuelta a los personajes, busca las escenas que componen la novela, busca la tensión, que no haga pancha en medio, para lo cual yo tengo mi truquito, que es poner una escena clave en el centro de la novela, y así evito la posibilidad de que se vuelva aburrida por el medio y tal. Y es un trabajo un poco, no sé, un poco soso para mí. En cambio, el cuento, yo hago un cuento entre 15 días y un mes y lo rehago infinitas veces. Y entonces en el cuento sí consigues la sensación de perfección, que la perfección no existe y además es aburrida, ¿no? Pero sí consigues la máxima perfección a la que puedes aspirar. Un poco lo que decía Hemingway. Hemingway decía: yo trabajo mucho y escribo lo mejor que puedo. Y a veces tengo mucha suerte y escribo mejor de lo que puedo. Pues cuando llegas a ese punto en el que tienes la sensación de que has escrito algo mejor de lo que tú puedes escribir, eso solo puedes llegar con el... Leí el otro día que de alguna manera esta visibilidad del cuento más actual era debida a varios factores. Uno de ellos, que los autores han perdido el miedo y el prejuicio a escribir historias breves. Bueno, yo esto relativamente estoy de acuerdo. Yo creo que ese prejuicio el autor hace tiempo que no lo tiene. Lo que pasa es que si luego no se lo publica, pues claro, ahí es donde viene la pega, ¿no? Comentaban también una cierta reacción a las reglas del mercado que dan una mayor proyección a la novela. Otro hablaban de las apuestas de las editoriales, especialmente las editoriales más jóvenes. Aquí sí que podríamos decir que es verdad. Y luego, algo que sí, no sé qué te parece, que ha sido la influencia de las nuevas tecnologías, todo el tema que tiene que ver con internet, con la blogosfera. Eso ha permitido que mucha gente, no estoy hablando de la calidad, que esto es otra historia, ¿no?, sino que mucha gente se haya iniciado en el tema y se haya animado a publicar relatos a partir de esa oportunidad digital, por no hablar de los micros que se hacen en... Lo que sí sé es que las grandes editoriales, ¿sabéis lo que es un scout? Un scout es un ojeador que tienen contratadas las editoriales, normalmente se tienen en los otros países, es decir, pues una editorial grande de aquí tiene un scout en Italia, otro en Francia, y entonces los scouts informan a la editorial de aquí de los libros, novedades, sobre todo las novedades que se venden mucho en los países donde están. Pues ahora tienen scouts en Amazon y en las editoriales de internet para los libros digitales. Y cuando un libro digital se vende mucho, tú te autoeditas tu libro, digamos, en Amazon o lo que sea, no controlo muy bien estas editoriales, y
si se vende mucho en internet, recibes una llamada de una editorial porque ellos están atentos a lo que funciona ahí. O sea que, desde luego, por ese lado ha influido. Ahora ha salido una editorial, no me acuerdo cómo se llama, pero presenté un libro de esa editorial de un exalumno mío, una novela hecha a partir de cuentos, le enseñamos la trampita, que es digital, pero es una idea muy buena, pero no puentea a los libreros. Es como una cartulina así, muy bonita, con la cubierta del libro, una página en blanco para luego el autor lo puede editar, y aquí pues lo típico, la contra de todos los libros, informando de qué va, y en vez del libro hay un password, un link. Vale. Entonces tú lo compras, lo puedes regalar dedicado, es igual que un libro que no está ahí, solo está la cubierta. Y entonces vas a tu casa, pones el link, entras en la página de la editorial, pones el password que te han dado y te descarga el libro. Y además lo puedes descargar en todos los soportes que quieras. Es decir, no es como los libros que te bajas, que si te lo bajas en un sitio ya no puedes pasarlo al reader o... Este lo puedes pasar, descargar en otro sitio. Es como un libro de verdad. Yo tengo un libro y se lo puedo prestar a un amigo, ¿no? Pues esto es un poco igual. Y está, yo creo que muy bien pensado y creo que por ahí hay un futuro, sobre todo en libros, pues además añade contenidos, ¿no? Este, por ejemplo, sonaba la música de la que hablaba el libro, la novela. Si están bailando una canción, pues podías oír la canción, ¿no? Y claro, libros con mucho contenido gráfico y todo eso, pues que los editores les cuesta mucho dinero y son reacios a publicar, pues se abre todo el mundo, eso está clarísimo. Luego tiene peligros, ¿no? Por ejemplo, yo conozco un caso muy cercano de un alumno. Yo doy clases de cuento en la Escuela de Escritura del Ateneo de Barcelona. Y aquí tengo una compañera, por cierto, no sé, Ada, no sé, está por ahí. Un caso que me pasó a mí con un alumno que escribía, y espero que siga escribiendo maravillosamente bien. Yo eso aviso siempre en clase porque Internet tiene sus peligros. Escribía de maravilla. En el último Sant Jordi vino a verme y le pregunté qué tal, y como él me remoloneaba así, le pregunté a la mujer, porque iban con 2 niños pequeños, y me dijo, no hace nada. Entonces cabreado con él, y yo le envío mails insultándole y tal, a ver si conseguimos que retome. Pero cuando estuvo en la escuela, era muy activo y escribía de maravilla. Y tenía un blog. Y se propuso durante 100 días colgar 100 cuentos cortos, cuentos muy breves, en su blog. Y él lo iba haciendo, y alguno lo pasaba por clase, los que más le gustaban, y eran cuentos buenísimos. Pues bien, hubo un premio literario, no diré cuál, pero muy prestigioso, de cuento breve, con mucho dinero, daban 6.000 euros de premio. Y lo ganó el vecino de enfrente de mi amigo. Y cuando se enteró, mi amigo entró a mirar en la web los premios y lo había ganado con un cuento suyo. Se lo había pillado del blog y lo había presentado. Entonces me llamó el muchacho el autor. Ya no estaba, ya había acabado el curso, ya no estaba conmigo, me llamó y me dijo, mira, me ha pasado esto. Entonces yo llamé, conocí a algún miembro del jurado, llamé y dije, mira, yo le dije, no empieces tu carrera literaria con un mal rollo, porque a mí no me gusta nada. O sea, yo voy a informar, pero tú no pongas demandas ni cosas, porque eso es empezar feamente una vocación, ¿no? Pero yo sí podía hacerlo. Entonces llamé a uno de los del jurado, al presidente, y le dije, mira, el autor no va a hacer nada.
pero yo te informo que está plagiado de su blog y le envié el link al blog, la entrada era mucho más antigua de su cuento, o sea, le envié las pruebas y el otro con cabreo. Pues me dijo, aún no le hemos dado el dinero. Y digo, mira, yo te informo, pero lo dejo en tus manos. Haced lo que queráis. Yo ya me desentiendo, sencillamente te informo. Y le dieron el premio al sí, no quisieron escándalos. No, al autor no. Le dieron el premio al autor. No quisieron escándalos, supongo. Pero algo debió pasar porque le debieron decir en privado que sabían lo que había pasado. Porque el otro llamó a mi amigo y se le puso a llorar y no sé qué, en fin, pero no le devolvió nada. Era lo que le faltaba. O sea, que lo de internet, yo siempre aviso en clase de que cuidado, que la gente cuelga todo allí alegremente y te lo pueden quitar, sencillamente. Es decir, si vas a colgar cosas, si cuelgas cosas que no te importa que te las quiten, pues nada, pero si son cosas que valoras, si crees que esto, antes registrarás y antes de colgarlas en internet. Internet es como dejarlo en un banco en el parque. Un par de afirmaciones sobre el cuento de Iwasaki y de Juan Gabriel Vázquez. Iwasaki dice, él comentaba que el cuento moderno partía del nacimiento simultáneo en el siglo XIX, decía, de Edgar Allan Poe en Estados Unidos, de Baudelaire en Francia, de Chekhov en Rusia, de Machado de Asís y Ricardo de Palma en América Latina, y él ponía de Bécquer en España, que yo pensé, si te oye Cristina Fernández Cubas, te va a decir que pongas a Emilia Pardo Bazán, que es una gran admiradora. Pero Juan Gabriel Vázquez dice, el cuento moderno nace con Poe y es un género nuevo. Dice, a España le falta un Chekhov o un Borges y eso justifica la tardanza. ¿Podría ser esto ¿Podría ser la explicación una falta de tradición, si es que realmente existe? No, bueno, es que este país ha vivido una historia un poco singular, ¿no? Quiero decir, la literatura emergente que, por ejemplo, había, porque sí que ha habido cuentistas en este país, pero hubo una guerra que arrasó con todo y luego unos años de mucho oscurantismo que enviaron a México a muchos autores y que, en fin, que castraron mucho la energía innovadora de la literatura como de tantas cosas, ¿no? Aún así hubo cuentistas, no sé, pienso en Aldecoa, en Ignacio Aldecoa, ¿no? Ha habido cuentistas buenos aquí, pero tampoco, por ejemplo, Aldecoa lo estuve releyendo para mis clases y lo encontré muy rancio, al final no... Y era un autor que yo había leído y que me gustaba mucho. Y luego eso fomentó en nosotros, al menos hablo de mi generación, que éramos niños con el franquismo, fomentó leer traducciones, leer mucho autor extranjero. ¿Por qué? Porque pensábamos que, hablo de cuando era estudiante de bachillerato yo, ¿no? En lo de aquí todo era sombrío y tal, y buscábamos la luz fuera, ¿no? Entonces leíamos muchas traducciones, que todas eran horrorosas, porque eran muchas traducciones de casi todas latinoamericanas, que tenían una industria editorial mucho más potente que la nuestra aquí, ¿no? Entonces compraba muchos libros latinoamericanos. Yo, por ejemplo, compraba muchos libros en la librería universitaria de Barcelona, en la calle de Bao, que tenía tú entrabas y había un dependiente de una mesita, y entonces tú te ibas al fondo de la librería y estabas ahí esperando y le mirabas, y cuando él te hacía un gesto, como en los castillos de terror, cogías un panel, lo girabas, giraba todo el panel de libros, entrabas y lo cerrabas. Y había otra librería detrás en la que todo estaba prohibido. Estaban todos los de Rueda Ibérico y compré, si te dicen que caí en la edición de Marseille, en la edición latinoamericana, argentina, creo que era. No, mexicana, edición mexicana. Un montón de libros, ¿no? Compré allí también Sexus, de Henry Miller, que aquí en España solo estaba
de la trilogía Sexus, Plexus, Nexus. Aquí solo estaba permitido un libro de viajes de Henry Miller. La censura solo había un libro de viajes por Grecia. Y es lo único que ha hecho bien la censura en España, porque es el único libro bueno de Henry Miller. El Sexus este, que sea su sugerente título, era un espanto de libro. Se me va la cabeza. Estaba diciendo todo esto, ¿por qué? No, porque yo te pregunté lo de la falta de tradición. Ah, sí, la falta de tradición del cuento. Y entonces leímos muchas traducciones, con lo cual nos llegaron, a mí personalmente, no sé a los demás, pero nos llegaron muchos cuentos en traducción y nos llegaron todas las corrientes del cuento. Por ejemplo, Chekhov sí lo podías tener en casa. Bueno, y nos llegaron así las dos corrientes, la chejoviana, las dos clásicas, ¿no? Y luego la kafkiana, borgiana, todo esto. Y luego en mi generación, todos más o menos escribían cuentos por una razón, por solo una sola razón, porque escritores de cuentos que se considerasen a sí mismos autores de cuentos, había muy pocos. Lo que pasa es que en aquella época, cuando mi generación empezaba a publicar, en las revistas femeninas, por ejemplo, copiando las grandes revistas americanas, pues todas tenían su sección de un cuento en cada revista, o sea que te pedían cuentos. Todos los periódicos en verano publicaban cuentos. Y yo me acuerdo que los primeros libros, yo ya había publicado en alguna revista o periódico todos los cuentos del libro antes de que saliera el libro, los había publicando sueltos, ¿no? Pero eso se ha acabado radicalmente. Ahora los periódicos no publican cuentos, las revistas femeninas no publican cuentos, nadie. De este libro solo publiqué uno, por separado, en la revista Ñ, porque publica cuentos, pero no existe eso. Entonces, eso hizo que muchos autores de mi generación sacaran libros de cuentos, pero falsos libros de cuentos desde mi punto de vista, porque eran cuentos que habían hecho por encargo para las lecturas de verano o lo que fuera, y cuando tenían una docena, los ponían todos juntos, ponían un título y ala, ya tenéis ahí un libro de cuentos. Y esto para mí no es un libro de cuentos, es una antología, pero no es un libro de cuentos. Un libro de cuentos tiene una unidad, tiene un peso específico, es una cosa concebida para ser así con esos cuentos, ¿no? Con lo cual hubo mucha dedicación menor, y de ahí nace un poco, por culpa de los autores, más que de cualquier otro estamento o esto, la idea de que el cuento es algo menor, como residual, ¿no? Lo importante es la novela que estoy escribiendo, ¿no? Y ha sido más recientemente cuando, ahora sí, y aquí sí que, como has dicho, juegan un gran papel las editoriales pequeñas, que han salido autores de cuento, editoriales para cuento, como Páginas de Espuma, que le va muy bien publicando cuentos, y los autores que conciben los cuentos como un todo, ¿no? Casi todos acaban en Páginas de Espuma, esa es la verdad. El último que he leído últimamente es este 8 centímetros, en Nuria Barros. Vale. Que es un buenísimo libro de cuentos. Ya hay autores ahora que saben trabajar el cuento y se dedican a eso, y en eso sí que hay como un aire de frescura, ¿no? Y una cuestión que hablaban también de que estos tiempos de inmediatez, de lo rápido, de tal, el cuento era un género que también, que esta vida más vertiginosa facilitaba, yo no estoy de acuerdo con eso, pero bueno, facilitaba el cuento porque te permite una lectura, yo que sé, vas en el metro, te permite una lectura rápida, pero es que para mí, personalmente, el cuento es algo que no lo puedes dejar a medias. Si partes un cuento por la mitad de la lectura, has de volver a empezar, porque es que como se te desmonta todo, ¿no? Y el cuento, como decía el otro día Cristina Fernández Cubas, una novela cuando pone fin se ha terminado, pero un cuento cuando pone fin continúa. Es decir, tú exige un proceso de reflexión. Por lo tanto, no es una lectura
cómoda para mí el cuento si voy en el metro o voy en cosas así. Es decir, me es más fácil leer una novela, que una novela sabes que no la vas a leer de un tirón, que no leer un cuento, ¿no? Entonces, esta asimilación de rápido, vertiginoso con lo breve, me parece que es un grave error, porque lo breve, por alguna parte yo escribí aquí, sí, yo escribí aquí que la lectura es... el cuento, escribí aquí, el cuento es breve, pero su intensidad requiere tiempo y reflexión. Es decir, no tiene nada que ver el tiempo que dedicas con la intensidad que te transmite o que necesita esa escritura, ¿no? Sí, sí. Bueno, el cuento, y esto ya es sabido de todos, ¿no? La teoría del iceberg de Hemingway. Es decir, en el cuento es mucho más lo que no se ve que lo que se ve. Claro. Entonces, todo eso que no se ve lo tiene que intuir el lector en base a lo que... Que eso es lo que molesta al lector. Es exacto, claro. Sí. Cuando, a mi amiga, a mi amiga, vale. que me has dejado así, ¿y qué pasa, no? Y entonces esto requiere un trabajo reflexivo, claro. Pero esto es como todo en la vida. Hay quien disfruta muchísimo con esto y hay quien no que quiere que se lo expliquen todo bien clarito y yo no tenga que reflexionar, ¿no? Es válida las dos posturas, claro. Pero el cuento requiere eso. Yo estoy de acuerdo contigo en que no es verdad que sea entonces para leer así en el metro rápidamente, sí, sí. No es eso. Estoy mirando una cosa, el título era Cuentos de Interior y el título es Te espero dentro. Es decir, este libro, ahora vamos a hablar un poco de esa literatura interior, entendiendo lo interior como lo emocional, como lo pasional, como lo más intenso, no estoy hablando ya de la persona en sí, sino de aquello que indirectamente le afecta, familia, aquello... ¿Es el cuento? Pues podemos considerar que el cuento es un género ideal o muy idóneo para tratar eso, aunque luego vamos a tener otra mesa en que también la literatura interior está en la novela, pero el cuento, esos impulsos más emocionales, esos momentos más explosivos de interior, ¿en qué medida el cuento puede ser un género? Por ejemplo, tú aquí, todos estos relatos que hay en este libro se corresponderían perfectamente con literatura interior, es decir, con reflexiva y tal, desde la familia, desde... ¿te resulta un género válido, un género útil para cuando tú necesitas proyectar determinadas cuestiones? Sí. Bueno, por un lado, cuando escribes una novela y una escena o un capítulo te sale muy bien, yo siempre me quedo con la sensación de que mierda, qué gran cuento estoy desperdiciando dentro de esta novela. O sea que, y en concreto, en este libro lo que quería era coger momentos importantes en la vida del protagonista, momentos en los que todo cruje y su vida cambió radical, ¿no? O sea que es totalmente de interior. También creo que eso se debe a muchas cosas. Yo dando clases en las clases que doy, por ejemplo, yo creo que hay como 3 tipos de cuentos, ¿no? El cuento fantástico. El cuento fantástico, yo cuando entré hace años, empecé a dar clases en la escuela, muchos alumnos, allí los alumnos escriben el tipo de cuento que ellos deciden. Puede ser muy distinto unos de otros, es decir, el profesorado no imponemos nuestra manera de entender el cuento, sino que les ayudamos en lo que a ellos les gusta, ¿no? Y cuando yo empecé, muchos alumnos escribían un cuento fantástico, que nunca ha sido lo mío, pero yo hacía lo que podía. Y ahora, en la actualidad, todos escriben cuentos realistas. Y la culpa no es mía, ha habido un progresivo... luego yo creo que hay 3 tipos, ¿no? El cuento fantástico, el cuento procedente de esto de borgiano, kafkiano, el cuento metaliterario, que es como empecé yo en mis años mozos, con cuentos muy metaliterarios, que era el cuento reflexiona sobre qué es el cuento y todo eso. Con las matemáticas, escribí un libro con un matemático que me iba planteando cuestiones matemáticas y con eso hacía yo un cuento y tal. Muy juguetón, ¿no? O Ulipo y estas cosas, ¿no? Y luego hay la tradición chejoviana, que es sencillamente contar una historia, ¿no? Y implicarse lo mínimo posible. Es decir, Chekhov decía, el autor ha de desaparecer de su historia, jamás entra, jamás juzga, solo expone.
no juzga a los protagonistas de sus historias. Esta tradición segoviana, tan apartada de la tradición, por ejemplo, centroeuropea y todo esto, es la que pasó en Estados Unidos. En Estados Unidos, que ha sido la gran potencia productora de relato breve, solo son segovianos. Siempre han sido realistas, nunca han cultivado otra cosa que el realismo, ¿no? Los llega a ver muy raros, como Stephen Dixon o así, pero siguen siendo realistas, aunque locos, pero realistas. Y esa es la única manera de entender el cuento que ellos tienen, así mayoritariamente, ¿no? Y esos yo creo que nos han influido muchísimo aquí, en el cuento actual. Otra cosa, una irrupción masiva que hubo en la escritura de cuentos fue las mujeres. Los escritores de cuentos tradicionalmente, bueno, como de tantas cosas en la sociedad actual, ¿no? Pero los escritores eran varones, básicamente. Había mujeres, pero pocas. En cambio, en Estados Unidos han salido un montón de escritoras de cuentos maravillosas, ¿no? Buenísimas. Alice Munro, Lori Moore, hay un montón. Que además son las más... Miranda Julie, jovencitas, como... Bueno, ya no tan jovencitas, pero lo digo yo. Como Miranda Julie y mucha mujer produciendo cuentos, y muy buena. Y entonces todas van en esa misma línea, en el concepto de cuento americano. Y nosotros hemos leído mucho cuento americano. Y a mí personalmente yo sé que me ha influido. Siempre admiraré el cuento simbólico, realista, simbólico, incluso a veces un poco mágico de Dino Buzzati, ¿no? Siempre lo admiraré, pero acabas decantándote por buscar la intimidad de los personajes y meterte en su interior. Se hablaba a veces de la necesidad, dentro de estos cuentos más intimistas, se habla a veces de los cuentos con o sin geografía. El otro día no sé quién comentaba, era un autor, a mí me dejó un poco de aquella manera, que los cuentos tenían que tener una geografía. Yo no sé si en la literatura íntima eso es tan necesario. Lo que ha de tener esa geografía son más las emociones y no tanto los escenarios, ¿no? De hecho, tus cuentos básicamente, hasta donde yo recuerdo, son básicamente cuentos donde justamente lo que prima es lo emocional sobre lo geográfico, ¿no? A mí y en el cuento más, lo que realmente me interesa tratar es el roce entre las personas, la fricción entre las personas, ¿no? Es verdad que se necesita un escenario para ubicar a los protagonistas de una historia, ¿no? Lo que pasa es que a mí me basta, a veces se me ha dicho que yo soy un autor muy teatral, porque siempre cojo a los protagonistas y los meto todos dentro de una casa y entonces todo sucede allí dentro, ¿no? No sé, aquí en este libro, por ejemplo, el primer cuento es un hombre que va a casa de su mujer, que ya vive con otro hombre, porque la mujer va a parir y se ha metido debajo de la mesa de la cocina y dice que no puede ir a parir porque no tiene tiempo y tiene hora en la peluquería. Esto le pasó a una amiga mía, no me hizo una amiga mía. Entonces el actual acompañante de su exmujer le llama a él a ver si él consigue convencerla de que salga debajo de la mesa y ir al hospital. Y allí vive un adolescente que es la hija de él, del ex y de la mujer. Y entonces yo ya tenía los personajes que friccionan entre ellos, ¿no? Entonces solo necesitaba una casa. Entonces vi una casa. Un día dando un paseo vi una casa desde fuera y dije, esta es la casa del cuento. Eso sí necesito tenerlo claro. Vale, pero los muebles. Pero para ti. Pero para mí, claro, sí, para ubicar la cosa, ¿no? Sí, sí. Y luego los detalles, porque esto cuando en las clases os explico siempre, la literatura son detalles. O sea, Nabokov los llamaba los divinos detalles. Es decir, la historia, es verdad, solo hay 5 historias.
lo que hace que una historia te seduzca realmente son los detalles que utiliza el autor para contarla, ¿no? Y entonces, en esta casa, por ejemplo, cuando escribía el cuento, yo necesitaba saber dónde estaba el perchero, porque era importante para coger la ropa y eso. La cocina estaba entrando a la derecha, eso ya lo sabía. ¿Dónde estaba la nevera? Entonces, el dormitorio, porque al final el ex se queda solo y logran sacar a la mujer de debajo de la mesa y se van al hospital y se queda solo con su hija, a la que no ve desde hace mucho tiempo y tal. Pero su hija está haciendo su vida, entonces él se queda como en la casa, que era la suya, pero que ya no es la suya, como curioseando, ¿no? Mientras su hija habla por teléfono. Entonces yo necesitaba saber lo que había. Él entra en su ex dormitorio y descubre que no ha cambiado la cama. Entonces dice, hombre, yo había cambiado la cama. Igual que habría cambiado los cubiertos, de repente, que son los tenedores. Y le da un asco enorme los tenedores. Y se iba pensando en estas cosas. Entonces yo iba con él. Entonces abre el armario y ve que el nuevo tiene la ropa en el mismo sitio que la tenía él, en el mismo rincón del armario, porque el resto es de su ex. Y mira la mesilla. Y entonces me acuerdo cuando estaba escribiendo que el tío abre la mesilla y yo me preguntaba, ¿qué hay encima de la mesilla? Pues un libro de cualquier cosa. ¿De qué? ¿Qué puede ser aficionado? Pues un libro sobre vinos, porque son gilipollas. Entonces, por las noches, mientras la mujer lee... ¿Qué lee la mujer? Eudora Welty. Vamos a poner que lee Eudora Welty. Y él es un gilipollas, le digo, y entonces, ¿qué hace? Se ilustra acerca de vinos y bodegas para quedar bien en la escena. Y entonces, abre ese cajón, ¿qué hay? Pues, ¿qué hay? Orfidal, un billete de 20 euros que el protagonista coge, se lo guarda, y un despertador, por ejemplo. Y debajo abre, ¿qué hay? En el otro cajón. Y entonces se me ocurrió, pelis porno. Pelis porno. Cuando a él su mujer nunca le dejó tener pelis porno. O sea, algo ha cambiado en esa casa. Es decir, los objetos, todo lo que acompaña, lo que hay en una casa, lo que acompaña a los personajes, estos detalles sí son importantes. Más que la geografía, son los detalles de la geografía.